¡Epa! ¿Qué tal, aventureros? Y seguimos, ya tengo ahí la bici preparada. Estamos en el albergue de Moente. Miráis, la verdad que está muy bien, muy recomendable. Con su piscinina y todo ahí. El bar de abajo, tiene un comedor, arriba tiene habitaciones. Muy bien las habitaciones, la verdad, muy limpias, con los baños dentro y tal. Muy bien, muy recomendable. Creo que estamos a unos 50 kilómetros de Santiago, así que nada, voy a desayunar y ir tirando poco a poco. A ver si llegamos hoy para allí a la hora de comer o a ver a qué hora. Ya tengo mirado un albergue que está justo en la estación, que me queda bastante bien para lo que quiero hacer los siguientes días, así que a ver si consigo llegar allí. O intuir les pauses nun segundo a ver-te e el momento falemos non fa mal. Busco el sentido de les palabres al meu lenguaxe, falta y la mecha y un querer y non poder ser capaz de encontrar esa manera que pasen todos los males fuera, una muezca de esa huella. Mantendremos esta yerza dueñe, la hallaré más alto si pudiere. La murnia me lleva donde ella quiera. De subir de las montañas y lamento ese aire, no siento la brecha, tiempo dame llorar. ¿Y cómo me está prestando la etapa de hoy? Venga, baja Lucas, me pegué por ahí más cicloturistas que acaban de pasar por la carretera, pero bueno, yo prefiero meterme por el camino todo lo que pueda. Sí, es verdad que hay muchos tramos que está muy lleno de gente, entonces hay que salirse un poco a la carretera y tal, porque si no, hay un incordio tanto para los que van andando como para mí, en este caso, que tengo que andar frenando cada poco y no me dejan disfrutar de las bajadas. Pero bueno, ya queda muy poco, creo que quedan 18 kilómetros o algo así para Santiago. Mira, aquí baja otro ciclista. Buen camino. Buen camino. Un par de chavales. Bueno, un chaval y una chavala. Ya los topeantes son de Madrid, creo, por ahí. Pasa que mira, ahí bajan otro par de ellos por la carretera, que tú antes con ellos también. La mayoría de la gente coge la bici, mete en el bus y viene hasta aquí cerca y hace las últimas etapas. La verdad que son muy guapas. Pero, jolín, lo suyo ya es salir desde casa, teniendo tiempo, salir desde casa y venir para Santiago. Coger el camión de Santiago que te quede más cerca, de los oficiales, y ir por ese, porque están muy bien preparados. Pero bueno, oye, cada uno que haga lo que vea y lo que pueda. Así que nada, voy a parar a aprovechar de desayunar un poco de zumo que me queda aquí. Tengo ahí unos almendres también, por comer algo. Y continuamos. Si quieres llorar, no vérate, el viento tiene que camudar. Vérate si quieres llorar. Bueno, paramos aquí a hacer una parada técnica, a comer un poco antes de llegar a Santiago. Faltan como 8 kilómetros, creo. Por ahí tengo la bici. Este es Cucu. Hay un montón de peregrinos, no sé si lo veréis por ahí. Igual no se ve por culpa del sol, pero es que me estoy encontrando con un montonazo de peregrinos. Colegios, familias, de todo. Todo el mundo puede hacer el Camino de Santiago, la verdad. Mirad el caballo, más guapos.
poniendo compañía mientras que como. ¿Qué pasa, moreno? La murria me lleva donde ella quiera. Subir de les muntanyes, llamento, fa ese aire. Siento la brecha. Bueno, ya estamos prácticamente en Santiago. Ahí atrás está el monte, no sé qué, ahí hay una capilla y tal, y hay un montón de gente sacando fotos a Santiago, porque desde ahí se ve. Saqué una foto, no sé si se verá algo, pero bueno, hay un montón de gente, de colegios y demás. Hay de todo tipo de gente haciendo el Camino de Santiago, lo vuelvo a repetir. Esto lo puede hacer cualquiera, así que muy recomendable. Nada, voy a seguir estos 2 kilómetros que me quedan, a ver si paso por donde la catedral a hacer la foto de rigor. Y no sé qué hacer, si tirar más para adelante, quedarme en Santiago, todavía no sé qué hacer. La verdad que llegue pronto. Así que bueno, ya veremos. Ahí está la bici, la catedral de Santiago, una parte, ahora vamos a ir a la parte de adelante. Esto está llenísimo de gente, tengo que ir con la bici a la mano de la cantidad de gente que hay. Con este día y para encima como lleve año de eso, no sé cómo, bueno, que hay un montón de gente este año. Menos mal que me dio por llegar pronto, así puedo tirar un poco más, porque no creo que me quede aquí en Santiago. Buscaré un sitio para tomar algo y poco más. Y aquí está mi habitación. Y la compostelana ya. Santiago. La compostelana no, vamos, de que llegue a Santiago. La compostelana no la necesito. Bueno, al final ya conseguí el albergue. Albergue a la estación, súper recomendable. Muy majos, los chavales que están ahí, los paisanos que están ahí atendiendo. Muy majos, hicieron ahí un hueco. Al final tengo una habitación para mí solo. Así que nada, ya acabemos la aventura del camino primitivo. Si os gusta, ya sabéis, podéis darle like, suscribiros, todo eso que llega gratis. Y esperar la siguiente aventura, que no será dentro de mucho. De hecho, quizá empieza demasiado pronto para mis patas. Así que nada, chavales, voy a hacer un poco de turisteo por aquí por Santiago. Tomar otra cervezuca, comer algo y esas cosas típicas de los turistas. Nada. Quiero que me escuches estas cosas que te canto. Sé que todo despierto, claro, aire siempre avanzo. Miro el cielo, miro el suelo, miro frente a un charco. A veces esquivo y otras muchas veces